Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Leo en el nombre de Jesús. El Señor dice: cuando vio a las multitudes, está hablando de Jesús, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. He resaltado en nuestra presentación estas dos palabras, tres en realidad. Comenzó a enseñarles. Quiero compartir este mensaje que he titulado Jesús y el gobierno de su palabra. Hablar es algo fácil, pero la Biblia indica que el que mucho habla, mucho se equivoca. Se dice inclusive que las personas más sabias son las personas que normalmente guardan más silencio porque normalmente hacen mayores procesos de reflexionar y de pensar antes de hablar. Tal vez usted también recuerda que cuando éramos niños nos enseñaron una norma que parece urbanística, pero que tiene que ver más con la forma de relacionarnos y la forma de convivir. ¿Se acuerdan que nos decía? Antes de hablar hay que pensar. Ahora bien, cuando quiero hablarles a ustedes este tema que he titulado Jesús y el gobierno de su palabra, es porque en este estudio que estamos haciendo del Evangelio según San Mateo, hemos llegado al capítulo 5. Y en el capítulo 5, 6 y 7, el evangelista Mateo nos va a hablar acerca de todos esos puntos importantes en los que Jesús dijo algo que tiene que ver con nuestra enseñanza y que significa que quien cumpla lo que Él dijo es verdaderamente un discípulo de Él y un seguidor de Él. Cuando usted empieza a leer el capítulo 5, 6 y 7, se va a dar cuenta que el Señor Jesús siempre da instrucciones de hacer algo y va a decir por qué se deben hacer o para qué es importante hacerlas. Pero me pareció muy impactante al leer estos textos estas dos palabras que resalté en el versículo 2. Dice, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Y aunque ahí viene una lista de bienaventuranzas, quise detenerme en esto de comenzó a enseñarles. Y mientras estaba leyendo esto, recordé que desde que yo era muy niño, mis padres notaron que tenía una inclinación musical muy marcada y que se enfocaba en los instrumentos de tecla. Ellos notaban que yo movía los dedos de una manera particular y mi padre se dio cuenta que un relojito que a él le habían regalado, en esa época cuando decían que alguien había traído un regalo de los Estados Unidos, era lo máximo. Entonces a él le trajeron unos amigos un relojito de los Estados Unidos que tenía unas teclitas y esas teclitas lo que hacían era, si uno hundía un botoncito, entonces daba la fecha. Si hundía otro, programaba la alarma. Y creo que inclusive tenía un radiecito, era un relojito digital. Me encantaba porque los números eran grandes y rojitos. Y yo con eso practicaba como si fuera un piano. Y él, en vez de regañarme, notó que yo estaba teniendo una inclinación hacia los instrumentos de tecla. Y él dijo, bien, él necesita aprender a tocar este instrumento. Así que desde muy temprana edad, él empezó a regalarme instrumentos que tuvieran tecla. Recuerdo una armónica que no era como la tradicional, que es con huequitos,
sino que tenía unas teclas, pero sonaba con sonido de armónica. Luego me regaló un piano que tenía forma de dinosaurio, se llamaba Dino Piano, y luego me regaló una radiocasetera que tenía incorporado un pequeño pianito. Y no sé si ustedes recuerdan que también cuando uno iba a las piñatas le regalaban unos pianitos que eran como del tamaño de una mano, y todas esas cositas ellos me las regalaban porque sabían que estaba teniendo inclinación hacia ese instrumento musical. De hecho, mi papá fue la persona que me enseñó a tocar la primera melodía con un canto cristiano. Yo rápidamente la aprendí y la memoricé. Sin embargo, dado que mi papá no es instrumentista, no tardó mucho en darse cuenta de que yo necesitaba recibir instrucción. Para esa época no había muchos lugares en los que un niño de 4 o 5 años pudiera aprender. Así que mi papá me animó a que me acercara a los muchachos que en la iglesia estaban empezando a estudiar este instrumento. Yo soy de la generación de la transición de la alabanza en las iglesias. Antes en las iglesias no había muchos instrumentos musicales, sino que escasamente algunas veces había una guitarra, otras veces había un acordeón, muy esporádicamente había un piano de cola. Pero cuando yo tenía esa edad, empezaron a llegar las organetas Casio. Entonces mi papá me decía, vaya, acérquese a los muchachos para que usted observe. Algunos de ellos eran egoístas con el conocimiento, y cuando veían que yo me acercaba me decían, por favor, córrase, no me toque el instrumento. Y otros, aunque sabían tocar, no sabían cómo tocaban. Así que para ellos era muy fácil seguir un cántico, pero como no tenían teoría musical, no sabían cómo explicarme inclusive lo que ellos mismos hacían. Varios años después pude ir a una academia a tomar clases, y eso significó el comienzo de mi aprendizaje. Ahora bien, les decía que cuando estuve leyendo estos dos textos que acabamos de leer al principio, hubo un detalle que llamó profundamente la atención, y sé que viene del Espíritu Santo. Ese detalle no tiene que ver con que a Jesús ahora lo seguían las multitudes, tampoco tiene que ver con que seguían al Señor después que Él empezó a hacer milagros y sanidades. Tampoco me llamó en ese instante la atención el lugar donde Él empezó a predicar, que era una ladera o en una montaña. Tampoco, si usted observó, me detuve a pensar que hay una diferencia que hace el evangelista entre las multitudes y unos discípulos que se acercan. Pero sí me llamó la atención que el evangelista dice que él comenzó a enseñarles. El Dios del cielo ha descendido para llevar a cabo el plan de redención. De eso no tenemos duda, y ese es el objeto de nuestra fe. Pero este detalle, al leerlo, es profundamente conmovedor. Dios comenzó a enseñarles. Jesucristo es Dios. Cuando la Biblia dice que Él se sentó a enseñarles y comenzó a hacerlo, no podemos ver a Jesús como un simple mortal que, aunque tiene una naturaleza completamente humana, también tiene una naturaleza completamente divina, porque Él es Dios. Así que me preguntaba, ¿por qué será importante esto de enseñarles? Se dice que la enseñanza es la manera de comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Por eso es que vamos a la primaria a hacer la escuelita, o a la escuela a hacer la primaria, luego vamos a la secundaria, y lo lógico es que si vamos, entonces allí nos enseñen. Entonces eso es enseñar, es compartirle a alguien que no sabe todo eso, conocimientos, instrucciones, experiencias. Sin embargo, he notado que para hacer tal cosa, quien enseña sí debe tener los conocimientos que no tiene quien va a recibirlos. Esa es la lógica. Si tienes un maestro o un profesor, tú esperas que él sepa. Si escoges a alguien para que te enseñe algo y esa persona no sabe, entonces los dos están equivocados. Ni él podrá enseñarte, ni tú podrás aprender. Pero meditaba en que hay un ingrediente más, y es que no toda persona que sabe algo
es capaz de enseñar. Y esto puede ocurrir porque hay personas que, aunque saben, no tienen paciencia o no son claros en su forma de hablar o sencillamente porque no les gusta enseñar. Así que enseñar es hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona o cómo sucede una cosa. Y recordé también que mientras estaba estudiando en la universidad, me topé en 2 semestres diferentes con 2 tipos de profesor que tenían cualidades que los hacían ser muy distintos. Uno de ellos tenía un doctorado en matemáticas, lo cual lo hacía estar en el mayor nivel de conocimiento para toda la universidad, estudiantes, parte administrativa y todo el profesorado. Él era una eminencia. Pero conocí a otro que era solo un licenciado en matemáticas y por esto parecía que estaba en menor nivel que el doctor. Sin embargo, cuando nos cruzamos con ellos dos, académicamente hablando, en 2 semestres diferentes, fue curioso que todos preferíamos el método de enseñanza del licenciado y no del doctor. Las clases con el doctor eran tensionantes, hacía dormir y eran muy difíciles de entender. Él creía que todos sabíamos y no entendía que nosotros habíamos ido a aprender. Sin embargo, el licenciado era agradable, amable, comprensible. Cuando sus palabras se expresaban, todos las entendíamos. Eso causó una rivalidad, por lo menos de parte del doctor hacia él. E inclusive una vez se atrevió a decir: ¿y por qué lo prefieren a él si yo sé más? Ahí el asunto no era que él supiera más. El asunto es que no tenía la capacidad para enseñar, para darse a entender. Al doctor la mayoría de gente le reprobaba. Al licenciado la mayoría de gente le aprobaba. ¿Qué ocurría? Pues que aunque uno tenía mayores conocimientos que el otro, carecía de carisma y de gracia para enseñar. Ahora bien, si volvemos al texto de Mateo, podríamos decir que el Señor Jesús le enseñaba a la gente porque tenía el conocimiento, pero también porque tenía la disposición para enseñar. Y al entender este texto, me llama otro detalle la atención. Mire el versículo 1. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Es como si dijera: bien, muchachos, vamos a reposar acá. Y aunque la mayoría de comentaristas bíblicos dicen que lo que él está haciendo es transmitir una posición en la que se convertía en el gran rabino de todos los que lo estaban escuchando, la verdad es que esa posición corporal no tenía como fin mostrar que él supiera mucho, sino más bien hacerle sentir a quienes lo iban a escuchar que él estaba dispuesto a enseñarles con tranquilidad, sin afán, sin presión, pero además con una certificación. Él sabía muy bien aquello que les iba a decir. Y el versículo 2, repito, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: sin duda alguna, deberíamos entender el Evangelio del Señor Jesús, y aunque esto va a sonar a redundancia, lo hice intencionalmente, como la enseñanza del Dios que desea enseñarnos. Queridos amigos y hermanos, todos nosotros necesitamos ser enseñados y estamos en una carrera para adquirir conocimiento, pero el conocimiento que nos haga gente digna. Hay un conocimiento que es humano y que nos lleva a tener profesiones, que nos lleva a ganarnos la vida de una manera un poco más cómoda. Sin embargo, termina siendo una forma de adquirir conocimiento que nos lleva a una educación indigna, porque cuando empieza a pasar el tiempo, todos nos cansamos de lo que hacemos. Es imposible no sentir monotonía. Cuando una persona va a la universidad, en el primer semestre quiere graduarse ya, en el segundo semestre se da cuenta que la cosa no es tan fácil.
Pero cuando salió de su último semestre y empieza a laborar, se da cuenta que la vida es muy complicada. Cumplir horarios, alimentarse con comida fría o recalentada, ganarse el dinero. Y a medida que se gana el dinero, tratar de gastar para ir teniendo un mejor estatus. Pasan los años y por más que una persona ame una profesión, llega a un punto en que está agotada física, emocional y espiritualmente. ¿Qué profesional termina sus días felices? No. Normalmente cuando llega la gente a cierta edad, lo único que desea es que llegue la pensión. Lo único que desea es poder salir a vacacionar, tomar el sol, y la gente dice, voy a hacer todo aquello que no pude hacer en el pasado. Esa es una enseñanza indigna, no alimenta, lo que hace es cargar, y no es que esté en contra de ella, por el contrario, animo a nuestros jóvenes, vayan a la universidad, prepárense. Sin embargo, hay una enseñanza que es mejor, y es la enseñanza del Dios que desea enseñarnos. Usted dirá, ¿quiere Dios enseñarle a un pecador? Uno de los principios básicos para entender la palabra de Dios es comprender quiénes somos ante Dios, y somos pecadores. Y uno se preguntará, ¿puede el Dios Santo darle explicaciones en amor a un pecador como nosotros somos? Al tratar de pensar en esto, entonces uno se encuentra con las respuestas que la misma palabra de Dios da. El Salmo 32 es un salmo que escribió el rey David cuando experimentó el perdón de Dios después que él había pecado y además que había ocultado su pecado. Queridos hermanos, aunque el sistema del mundo aplauda el pecado, y cuando decimos pecado estamos hablando de ir en contra de todo lo que Dios ha dicho, la verdad es que aunque el mundo aplauda todo eso, el ser humano siempre llegará a entender que la falta de Dios y la abundancia de pecado terminan siendo la peor carga que cualquier ser humano puede sobrellevar. La Biblia nos va a decir en este Salmo 32 que el rey David llega a un punto en que se presenta como un pecador que además de haber pecado, ocultó su pecado. Y ustedes bien saben lo que dice la palabra de Dios. Dice que el que oculta su pecado no prospera. Piense en esto. ¿Cuándo usted ha visto a una persona que cometa adulterio y que lo oculte y prospere? Nunca. Cuando usted ve a familias que trabajan y se esfuerzan y tratan de salir adelante, pero usted se da cuenta que por más que lo intenten, algo los obstaculiza, algo los detiene, usted debe entender lo siguiente: tienen un pecado oculto. Un pecado oculto que puede ser de inmoralidad sexual, una práctica de ocultismo, brujería, hechicería, lectura del tarot, lectura de las cartas. Todos esos pecados que la gente oculta siempre traen un peso que lo que hace es amarrarlos y no les permite avanzar. Cuando la gente empieza a creer que por tener su pecado oculto nada está pasando, lo contrario es lo que está pasando. Todo está pasando. Dios mismo se pone en contra de esa persona y esa persona llega a perder su calidad de vida, a perder las oportunidades que tiene de crecer materialmente, a perder el control de sus emociones. Su mente se puede dividir e inclusive hay personas que pueden empezar a sufrir depresión, tristeza, angustia, aflicción. No estoy diciendo que todo el que tenga depresión es por causa de pecado. Estoy diciendo que por causa del pecado pueden llegar todas estas cosas. Entonces el rey David en el Salmo 32 va a explicarnos cómo estaba él. Y vamos a leer rápidamente esto. Versículo 1 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Permítame, hago aquí un pare. ¿Ha sentido usted que Dios le ha perdonado sus pecados? ¿Cuántos sienten que Dios les ha perdonado sus pecados? Definitivamente es una bendición. Entonces él dice feliz o dichoso. Luego dice: dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, una cosa es que Dios nos perdone y otra cosa es que sintamos la paz de haber sido perdonados. Cuando yo era pequeño pequé contra mi padre.
Un día él me llamó a cuentas y le dije, por favor, perdóname. Y aunque él me perdonó y no me reprendió, durante varias semanas yo no era capaz de mirarlo a los ojos. Todavía tenía el peso de mi pecado, aunque él me hubiese perdonado. Así le pasa también a todo ser humano. Versículo 3. Y atención a esto. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? No le conté a nadie mi pecado. Lo mantuve en secreto, solo para mí. Pero Dios sabía que yo había pecado contra Él, y aunque no era capaz de confesárselo, empecé a sentir que inclusive mi fuerza física se fue desvaneciendo. El pecado oculto me enfermó, dice el rey David. Y mire lo que dice el versículo 5. Pero te confesé mi pecado. Es decir, hubo un pare. Dijo, ya no quiero estar más enfermo por tener oculto este pecado ante el Señor. Así que confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. La palabra Selah que hemos leído en estos dos textos significa deténganse a pensar. Así que cada vez que usted encuentre la palabra Selah en la Biblia, usted en vez de seguir leyendo el otro versículo, lo que puede hacer es detenerse, meditar y darse cuenta que es nuestra propia verdad. Es como suspirar para reflexionar en lo que el texto nos está diciendo. Versículo 6. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. ¿Por qué? Porque Dios perdona. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Luego le dice al Señor, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Y vuelve y se detiene, dice, Selah. Hermanos, todos hemos pecado contra el Señor, pero sin duda alguna todos hemos entendido que no tenemos otro lugar de refugio que no sea el Señor. Esa es la verdad. Ahí en el versículo 7, Él se detiene y ahora va a escuchar la voz del Señor. En el versículo 8, Dios le va a dar una respuesta que indica cuál es el verdadero objetivo de Dios para su pueblo arrepentido. Versículo 8, el Señor dice, o sea, ya no está hablando el salmista pecador, está hablando el Dios que perdona. ¿Y cómo le responde? Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te voy a instruir, pero no seas terco. No insistas en seguir haciendo aquello que te lleva a pecar. Versículo 10. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Y luego dice el salmista, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Así que detengámonos en esto. Dios ha prometido instruirnos, guiarnos, enseñarnos. Así que esa promesa que está en el Salmo número 32, la vamos a ver cumpliéndose en San Mateo 5, cuando la Biblia dice que Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Jesús no quiere un pueblo que esté delante de Él, que lo siga simplemente por seguirlo y sin saber para qué lo están siguiendo y por qué. Jesús es el Dios que es capaz de enseñarle a las personas sin importar cuánto hayan pecado ellas en el pasado. ¿Saben, queridos hermanos? Si usted observa el versículo 10 del Salmo, esa promesa de Dios de enseñarnos es una muestra de su gran amor. Cuando alguien está sometido a la ignorancia y al error, a esa persona no se le está mostrando amor. Recuerdo que hace algunos años aquí en la iglesia tuvimos a un joven. Cuando él llegó, se presentó como alguien que había terminado sus estudios en el bachillerato inclusive. Pero con el paso del tiempo él fue tomando confianza
y nos dimos cuenta que no sabía ni leer ni escribir. Al preguntarle por qué ocurría esto, nos dijo: mis padres me abandonaron, fui educado por mis abuelos, pero mis abuelos tenían tanto miedo que la educación me hiciera daño que prefirieron esconderme y no llevarme a la escuela. Esa no era una muestra de amor. Ellos permitieron que ese joven, que para esa época ya tenía más de 20 años, perdiera la oportunidad de adquirir conocimientos tan básicos como leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y aunque él mencionó que sus abuelos lo hicieron por amor, la realidad es que quien ama no oculta el conocimiento. Quien ama no obstaculiza al que otro sea enseñado. Quien ama se entrega para que el otro pueda crecer y ser mejor. En ocasiones la gente me ha dicho: mira, pastor, me gustaría que mi hijo fuera como tú. Y yo le digo: por favor, no, que no sea como yo, que él procure ser mejor que yo, que cuando crezca y decida servir a Dios desde el pastorado sea un mejor pastor, que sea un mejor predicador, que sepa enseñar mejor la palabra. Eso es amor. El que es egoísta y no ama, oculta el conocimiento. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, por amor, entonces nos da su enseñanza. Así que rápidamente quiero mirar algunos puntos que traje para ustedes hoy. El primero es que la enseñanza del Señor Jesús es una muestra más de su amor. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7 dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. ¿Cuáles? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Lastimosamente, en la hispanización que se ha hecho de algunas palabras, esta palabra disciplina ha sido entendida mal. Ha sido entendida como una forma de reprensión y represión. Ha sido entendida como una palabra de castigo o de severidad. Pero la palabra que usó el escritor aquí no significa eso. Significa más bien como cuando un padre entrena a un niño. Como cuando un padre empieza a educar a un niño. Disciplinar no es sinónimo de castigar, es sinónimo de educar, y en este caso particular, como ya mencioné, significa entrenar a un niño. Los que somos padres vamos entendiendo esto de entrenar a un niño, lo que demanda, lo que requiere, lo que debe hacerse. Ha sido muy lindo para nosotros entrar en varias etapas, me refiero a mi esposa y a mí, con Victoria. En el mes quinto, la pediatra le permitió entrar en su proceso de alimentación complementaria y ella nos dijo: va a empezar comiendo de esta y esta manera, y nos dio una agenda. Yo la recibí con tanta alegría, pero hice la primera pregunta tonta. Cuando la doctora nos dijo que debía comer proteína del tamaño de su manito o de la palma de su mano, yo creí que Victoria al otro día se iba a comer un pedacito de carne, de pescado, de pollo de ese tamaño. Así que cuando ella empezó a comer y yo me daba cuenta que lo que comía era muy mínimo, yo me empecé a preocupar. De hecho, cuando yo le pregunté a la doctora, ella hizo una sonrisa como el tamaño de la palma de la mano. Pero ella, que ya tenía experiencia, sabía que Victoria no se va a comer eso en sus primeros momentos de alimentación. El entrenamiento no fue solo para ella, el entrenamiento fue para nosotros. Así que todos estos meses hemos tenido que aprender cuando ya se le está quedando atorado algo. Y al principio yo quería salir ya para urgencias. Luego me di cuenta que ella era capaz de hacer arcadas para administrar los tamaños que tenía y que estaban llegando de la lengua a su garganta. Pude descansar. Pero entonces ahora venían otros procesos.
cómo debíamos cortarle las frutas, cómo debíamos cortarle el pan madre que no tiene nada de levadura. Entonces teníamos que ayudarle a que esas porciones ella las pudiera agarrar como si fueran sus manitos una pincita. ¿Qué requirió todo eso? Entrenamiento. Al principio ella cogía un tomate o una fruta y como todavía no tiene una movilidad para administrar su fuerza, entonces ella lo estripaba y ella misma se frustraba y no sabía dónde se había ido todo. Pero empezamos a decirle con calma cómo debía tomarlo. ¿Por qué estábamos haciendo esto? Porque la estábamos disciplinando. Luego de eso empezó a gatear. Y encontró un pequeño equipito de sonido que nos regaló un hermano de la iglesia. Y yo quiero tanto ese equipito de sonido. Fue nuestro primer equipito de sonido y el único que hemos tenido desde que nos casamos. Allá, un mini componente. Y a Victoria le pareció absolutamente gracioso que tuviera un botón que es el de volumen que daba giros. Al principio ella fue, yo le dije, esto es un equipo de sonido, lo encendí, le puse la música y ella se movía y bailaba y yo lo apagué. Pero ella dijo, esto está muy divertido. Así que como todavía no administra su fuerza, ella iba y lo cogía y yo le decía, no, por favor, suavecito. Pero ella no me entendía mi instrucción. Ella no entendía, así que yo le decía, no, y ella insistía. Yo le decía, no, y ella insistía. Un día, como yo no he sido entrenado para entrenar, le dije con mucha severidad, ya te dije que no. Inmediatamente hizo pucheros y empezó a llorar. ¿Quién falló? ¿Ella o yo? Yo. Porque por desconocimiento no se lo dije en el tono correcto. Resulta que justo hoy quería volver a jugar con el equipo. Así que fue, lo tocó, volteó y me miró a ver qué cara estaba haciendo yo. Como no le dije nada, se acercó y la mamá me dijo, dile que con amor. Así que yo le dije, Victoria, trátalo con amor. Entonces Victoria iba, lo trataba con amor, venía gateando para que yo la cogiera en mis brazos, no duraba ni 30 segundos, se soltaba y volvía y lo tocaba. Ella ya sabe lo que significa trátalo con amor, ya sabe. ¿Pero qué significó eso? Que para poder entrenarla, yo tuve que mostrarle mi amor para enseñarle de manera correcta. Queridos hermanos, no podemos pensar que nuestro Dios nos quiere enseñar a los trancazos. Dios no es alguien que nos quiere meter teoría ni literatura. Él en realidad desea que nosotros sintamos su amor cada vez que nos enseña algo. La mayor fuente de enseñanza es la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia y cuando usted toma su Biblia para leerla, para alimentarse, usted debe entender esto. Mi Dios me está enseñando con amor. Y hay otras formas en las que Dios nos enseña. Dios nos enseña cuando hemos desobedecido su palabra por medio de azotes o de reprensiones. Por eso el texto decía, Dios disciplina al hijo que ama como lo hace un padre, pero azota a aquel que ha desobedecido la instrucción. Hay un llamado de parte del Señor. En Proverbios capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice, Hijo, no descuides la enseñanza del Señor, ni te abatas cuando fueres de Él castigado. He leído en una versión que se llama Yuneman. Pero mire lo que dice, no descuides la enseñanza del Señor. Descuidar la enseñanza del Señor es descuidar una muestra de amor del Señor. ¿Por qué hemos sido tan insistentes en decirles, lean diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente la palabra del Señor? Porque esta es la mayor muestra de amor del Señor al instruirnos con su palabra. Piensen en las demás religiones. Las demás religiones son ricas en liturgia. Usted va a una misa o va a un Shabbat
judaísmo o va a una lectura de los Vedas en la religión hindú y usted se da cuenta que son personas que tienen altos niveles de liturgia y de ortodoxia a la hora de celebrar sus actos religiosos. Pero hay algo que no tienen. No tienen el amor que procede de Dios por medio de la enseñanza. Durante muchos siglos esta Biblia fue perseguida y esta Biblia fue inclusive quemada, porque quienes la estaban persiguiendo, la quemaban e inclusive mataban a cristianos que tenían en sus manos este libro sagrado. Ellos sabían que este libro que contiene la enseñanza del Señor Jesucristo es el libro que le da a la gente libertad en su mente y libertad en su espíritu. Es la única manera de entender al verdadero Dios. Lo segundo que le quiero decir es que la enseñanza del Señor Jesús es limpia. En una crítica tremenda a los religiosos de su época, el Señor Jesús les dijo lo siguiente. En Lucas capítulo 11, versículo 52, el Señor les dice: ay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Pero ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. ¿Qué está diciendo Jesús? Bien, ustedes saben la verdad, pero ustedes la retienen y ni la viven ni dejan que los demás la conozcan para vivirla. La limpieza a la que me refiero en este caso es que cuando Jesús nos enseña, Él no tiene una intención mala ni doble con lo que habla. Queridos hermanos, uno de los grandes problemas que vivimos en la educación desde el año 1965 hasta hoy es que en países como el nuestro, la educación ha tenido dos objetivos. Uno, enseñarle a la gente, pero dos, adoctrinarlos basado en las ideologías que hoy estamos viendo. Ideologías marxistas o comunistas, ideologías que tienen que ver con la forma de la fluidez del género. Esto que se le está enseñando a nuestros niños hoy de que no nacen hombres y no nacen mujeres, esto no es de ahora, viene desde 1965, cuando desde esa época se le está abriendo todo el camino a todo tipo de maldad y perversidad sexual para llevar a nuestros niños a la degradación en sus cuerpos. Jesús no es así. Jesús nunca tiene ni mala ni doble intención. Cuando Él habla con limpieza por varias razones. Una de ellas es porque el Señor Jesús desea liberarnos de la esclavitud que produce el pecado y la ignorancia. También porque el Señor Jesús nos enseña para nuestro bien. También porque el Señor Jesús nos enseña para compartirnos su gloria. Y además, porque el Señor Jesús nos enseña para prepararnos como ministros competentes. Voy a leer un texto y enseguida explicaré esto. En el segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6, Pablo escribe: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo no está haciendo una crítica a la misma Biblia. Pablo lo que está diciendo es: miren, hay un nuevo pacto que ha sido creado por Jesús el Señor para que todo el que deposita su fe en Él se convierta ahora en hijo de Dios. Pero para poder lograr que alguien acepte el mensaje del Evangelio, necesitamos ser servidores con conocimiento para ayudarle a las personas. Y le pondré solo un ejemplo. Muchas veces, desde la religión, se ha castigado severamente a aquellos que cometen pecados de inmoralidad que son escandalosos. Si usted observa, inclusive en la iglesia cristiana, es más grave que haya un adúltero en medio de nosotros a que haya un corrupto que falsifica documentos para conseguir algo. Si usted observa, inclusive en la iglesia cristiana, consideramos más grave que una mujer aborte
a que alguien soborne a un guarda de tránsito. Eso es un error. ¿Sabes qué hace el Evangelio de Jesús? Capacitarnos a todos nosotros para que sepamos cómo actuar cuando en medio de nosotros o en el entorno en el que estamos, una mujer esté sufriendo tremendamente por haber cometido un aborto. Se dice científicamente que no hay ninguna mujer que haya abortado y sea libre de la culpa. No la hay. Toda madre, por más desprecio que tenga a ese ser que ha engendrado, ya sea por un accidente, por un desliz, en un momento de falta de amor o de tragos en una fiesta, o inclusive por un abuso sexual, tiene un derecho legítimo natural. No procede de la mente, procede de la naturaleza y es una conexión con ese ser que está ahí. Cuando a ese ser se le interrumpe la vida, esa mujer tendrá episodios en su vida de constante dolor y culpa. Ahora bien, ¿qué haría Jesús con esa mujer? ¿Cómo le enseñaría? ¿Qué le diría? Y la respuesta está en cada uno de nosotros. ¿Cómo le enseñarías? ¿Qué le dirías a esa mujer para que pueda descargar su culpa? Para eso necesita ser un servidor competente, alguien que escuche profundamente las palabras de amor de Jesús para que se lo pueda transmitir a esta persona que está tan cargada por el pecado. También tenemos la mala costumbre, y repito, de señalar al adúltero. Pero nunca nos hemos detenido a pensar, ¿por qué un hombre o una mujer cometen adulterio? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué una persona hace de la inmoralidad sexual su refugio frente a todas sus necesidades, aflicciones y ansiedades? No sé si usted sabía que hay, por ejemplo, un síndrome, el síndrome de carencia afectivo. Ese síndrome de carencia afectivo es un asunto psicológico real. ¿Y qué significa? Que es posible que ese hombre que cometió adulterio contra su esposa y que según ella la ha dejado en vergüenza y él es la peor decisión que ella tomó en la vida, no sepa que ese hombre no tuvo vínculo con su mamá desde el momento en que nació él, por diferentes razones, porque tal vez la mamá lo abandonó, o porque la mamá murió, o porque la mamá no amaba a ese hijo tanto como para cuidarlo, porque no alimentó, porque la mamá empezó a sentir repudio o desprecio por él, por esa famosa depresión posparto. Esa falta de vínculo hace que ese niño crezca con una carencia afectiva en la que todo el tiempo estará buscando en otras mujeres el amor que no recibió desde su propia madre. Pero ¿qué hacemos nosotros? Juzgamos sus acciones pecaminosas y no somos capaces de ayudarle a sanar las falencias que tiene desde su infancia. ¿Qué hace Jesús? Jesús nos enseña para que les enseñemos a otros. Y esta es una responsabilidad que tenemos como iglesia. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Él dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, el Señor Jesús puede hacernos obedecer sin que comprendamos, pero Él no quiere eso. Él nos enseña para entender y para que al entender enseñemos a otros. Ahora piensen esto. ¿Podrá el Señor Jesús demandarnos enseñar a otros lo que nosotros no hemos aprendido? No. Jesús nunca nos demandará algo que Él no nos haya dado o enseñado. Ser enseñado por el Señor Jesús es una enorme y poderosa bendición. ¿Y por qué quise detenerme en estos dos textos de Mateo 5? Porque cuando Jesús va a comenzar su ministerio, dice, comenzó a enseñarles. Pero cuando Él termina su ministerio terrenal, les dice, vayan y enséñenles todo lo que yo les he dicho que deben saber. Así que en ese ministerio del Señor,
usted y yo somos responsables de lo que Él ha dicho y del llamado que Él nos ha hecho. Y aquí quisiera terminar dándole algunas ideas. En primer lugar, empiece usted a ser responsable de recibir la enseñanza del Señor Jesús. Yo he visto con mucha tristeza que el cristianismo hoy está envuelto en todo tipo de asuntos que no tienen nada que ver con Jesús. Política, dinero, asuntos que además son escandalosos y que nos avergüenzan. Si usted dice que es cristiano, normalmente la gente lo relaciona a usted y a su pastor con una persona corrupta que va detrás solo de su dinero. Eso es lo que la gente cree. Pero pocas veces la gente nos ve como fuente de enseñanza. Pocas veces la gente nos ve como fuente de conocimiento. ¿Y por qué? Porque lastimosamente muchas veces está en nuestras bocas aquello de lo que el mundo está cansado. ¿No cree usted que, por ejemplo, un país como el nuestro está absolutamente cansado de los políticos que salen en redes sociales y en noticieros a pelear entre ellos? De verdad que ya se volvió un tema agotador. Pero ¿sabe qué necesita la gente? Saber cómo somos capaces de humillarnos en nuestros propios hogares. Saber por qué como esposo soy capaz de humillarme ante mi esposa para que ella se sienta servida por mí. ¿Sabe qué necesita la gente? Que usted y yo les enseñemos cómo se ora por un enfermo para que sea sanado. ¿Sabe qué necesita la gente? Que usted y yo les expliquemos cómo se debe orar para que cuando ellos oren el Padre Celestial los escuche. ¿Sabe qué necesita la gente afuera? Que les digamos cómo convertirse en buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, y por ser buenos administradores Dios bendice nuestra administración. Y ojo que no estoy hablando solo de diezmos y de ofrendas, porque volveríamos al pecado que se está cometiendo de meterle la mano al bolsillo de la gente para decirles que si diezman y ofrendan entonces Dios los bendecirá en abundancia. Tenemos que decirle, esto es un conjunto de cosas. No puedes pretender estar bendecido por Dios cuando diezmas y ofrendas, pero a la vez eres un comprador compulsivo. No puedes pretender que Dios te bendiga cuando diezmas y ofrendas, pero cometes inmoralidad sexual. Dios jamás llevará al éxito a alguien que comete inmoralidad sexual. La gente está necesitando que nosotros les digamos que hay un camino que es mejor que el divorcio. Y es el camino del perdón, de la reconciliación. Pero para llegar a la reconciliación y al perdón, tenemos que dejar de estar culpando al otro de todo lo malo que nos pasa, y tenemos que reconocer que cuando hay conflictos en nosotros, no es porque el otro me provoque, es porque esos conflictos están dentro de mí. En segundo lugar, empiece a equilibrar esas oraciones en las que usted constantemente pide ayuda, provisión, bendición y cosas materiales, para más bien pedirle al Señor que usted sea enseñado por Él. No levante su mano, pero en todas las oraciones que usted ha hecho en su vida, sí llegará al 50% en el que sus oraciones usted le haya dicho al Señor, Señor, enséñame tu palabra. Casi siempre estamos pidiendo cosas físicas, tangibles, ayuda, fuerzas, salud, dinero, una casa, una mejor economía. Pero si usted observa, Jesús no les habló de eso. Él comenzó a enseñarles porque en su enseñanza ellos iban a encontrar contentamiento con lo que tienen y contentamiento con lo que no tenían. También quiero animarlo a que usted anhele el conocimiento de Dios. El fin de semana tuvimos aquí en la iglesia unos eventos tan especiales. El sábado, encuentro de jóvenes. Domingo, celebración de culto. Lunes, un encuentro precioso de damas. Y una dama de la iglesia se me acercó y me dijo, hay tantas mujeres de la iglesia que no vinieron que estoy enojada. Y le dije, no te enojes por las que no vinieron, alégrate por todas las que están. Este lugar estaba repleto de mujeres. Sin embargo, me quedé pensando en esto.
¿Por qué algunas no vinieron? Algunas no vinieron porque no se han dado cuenta que anhelar el conocimiento de Dios es la fuente principal del relacionamiento con Jesús. En Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5 dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Se ha dado cuenta que la gente cuando se le habla de negocios están ahí? Hey, mira, me va a resultar un negocito, estoy necesitando un socio capitalista, tenés que meter... Vean, la gente está ahí. ¿Sabe qué dice el proverbio y el proverbista? Así como usted busca la plata, así como usted busca los tesoros, busque el conocimiento de Dios. Que sea mucho mayor su deseo por el conocimiento de Dios que por el dinero. También le animo a que usted aprenda bien para que enseñe bien. En Proverbios 10:14 dice: el que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. ¿Por qué tenemos gente tan maleducada en nuestra sociedad? Porque quien les enseñó mal. No use la palabra de Dios solo para momentos tensos. Atesore el conocimiento y no sea un oidor olvidadizo. En Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. ¿Se ha dado cuenta por qué tantos niños en las escuelas tienen problemas con las matemáticas? La mayoría no es porque ellos sean bruticos o porque les falte inteligencia. La mayoría de ocasiones es porque su profesor no tiene una lengua sabia para hacer que ese niño ame ese conocimiento. Ahora bien, si sabemos que Jesús tiene sabiduría en su lengua, anhelemos su conocimiento. ¿Y por qué traje este tema hoy con esas 3 palabras? Comenzó a enseñarles. Porque en las próximas semanas, cada vez que yo tenga la oportunidad de predicar, vamos a mirar uno a uno los dichos del Señor Jesús, con los cuales Él desea que usted y yo aprendamos en amor y seamos capaces de aprender para enseñar a otros. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.